Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de controladores MIDI. Existe una gran variedad de controladores MIDI y a la hora de comprar uno es fácil perderse entre tantas opciones. Los más comunes son los que traen un teclado, pero también hay otro tipo de controladores MIDI que no traen un teclado y traen en cambio pads, potenciómetros, faders, pedales, etc. Si nunca usamos un controlador MIDI, tenemos que saber que no suelen producir sonido por sí mismos, sino que generalmente necesitan de otro dispositivo para producir sonido. ¡Ah! ¡Qué dato tan curioso! La verdad, no lo sabía. Por ejemplo, podemos usar un controlador MIDI para hacer sonar un instrumento virtual dentro de una estación de audio digital. O también podemos usar un controlador MIDI para hacer sonar un sintetizador, por ejemplo como el Mini Brute Arturia 2S, que no trae un teclado incorporado. ¡Qué trucazo!, ¿no? Hay igualmente algunas excepciones que sí traen parlantes para sonar de forma independiente, como por ejemplo el MPK Mini Play, pero no es lo más común. Veamos primero algunas cosas que me parece importante tener en cuenta a la hora de comprar uno. Y después también vamos a ver algunas opciones en particular de controladores MIDI que me parecen buenas opciones. ¡Qué agradable sujeto! 8 cosas a tener en cuenta. 1. Si trae teclado o no. Si es que trae teclado, entonces también tenemos que tener en cuenta cuántas teclas trae y además si las teclas son de tamaño normal o de tamaño mini y también si las teclas tienen peso o son de acción tipo sinte. Si vamos a grabar partes de piano, me parece recomendable que las teclas tengan peso, en lo posible con acción de martillo o si no al menos semipesadas. ¡Eso es muy importante! 2. Si trae pads o no. Si es que trae, también tenemos que tener en cuenta cuántos trae. Usualmente vienen de 8 o 16 pads. Los pads lo podemos usar para grabar partes de batería o percusión, o también, por ejemplo, para realizar acciones personalizadas, etc. Así que son importantes para la producción musical. 3. Si trae potenciómetros. Si es que trae, también tenemos que tener en cuenta cuántos trae. Usualmente vienen de 8, 9 o 12. Los potenciómetros los podemos usar para manejar distintos controles de un instrumento virtual o también en una estación de audio digital. 4. Si trae faders. Si es que trae, también hay que tener en cuenta cuántos trae, usualmente vienen de 8 o 9. Los faders, al igual que los potenciómetros, los podemos usar para manejar distintos controles. También hay que tener en cuenta que hay controladores MIDI que vienen con faders motorizados, que si los vamos a usar para manejar los volúmenes en la mezcla me parece algo muy práctico. 5. Si está diseñado para un software específico. Hay controladores MIDI que están diseñados, por ejemplo, para una estación de audio digital específica. Estos controladores MIDI se van a integrar perfectamente en esta estación de audio digital. Igualmente suelen funcionar en otras estaciones de audio digital, pero de una forma más genérica. 6. El tamaño físico del controlador. Hay controladores que son muy pequeños y entonces son muy transportables, por ejemplo para poner dentro de una mochila, y hay otros controladores MIDI que son mucho más grandes y entonces menos transportables. 7. Las conexiones que traiga. Usualmente vienen con una conexión USB, pero también algunos ofrecen conexiones MIDI. 8 y último, pero no menos importante, el precio. Dependiendo del presupuesto que tengamos, vamos a querer manejar distintas opciones. Usualmente van desde los $50 hasta los más de $1000. Veamos ahora algunas opciones de controladores MIDI que tengan teclas. Los que traen un teclado vienen de varios tamaños, dependiendo de cuántas teclas tengan. Los más pequeños son los que traen 25 teclas. Estos son una buena opción para empezar, ya que suelen ser los más económicos. Además, por su tamaño suelen ser los más transportables, o sea que son ideales para llevar de viaje. Por ejemplo, el MPK Mini que tengo por acá tiene 25 teclas, también trae pads y potenciómetros. Esta es la versión MK2, pero también hay una versión MK3 en donde lo actualizaron un poco. De software trae la estación de audio digital llamada MPC Beats y también algunos instrumentos virtuales. Se puede conseguir por alrededor de $120. Si están buscando alguna opción aún más transportable y económica, No. Bueno, sí. tal vez les pueda interesar el Nectar SE25, que se puede conseguir por alrededor de los $50. No trae pads ni potenciómetros, pero si no los necesitan me parece una buena opción para arrancar o para tener en un setup bien transportable. De software trae la estación de audio digital Bitwig Studio 8-Track. Otra opción de 25 teclas que me parece interesante es el Novation Launchkey MPK3,
que también trae pads y potenciómetros. De software nos trae el Ableton Live Lite y unos cuantos instrumentos virtuales. Se puede conseguir por alrededor de los $110. Estas tres opciones que mencioné recién traen teclas de tamaño mini. Si están buscando un controlador MIDI que tenga teclas de tamaño normal de 25 teclas, entonces tal vez les pueda interesar el Complete Control A25. Trae 25 teclas semipesadas, algo que para tocar partes de piano suele ser mucho más cómodo, y también trae 8 potenciómetros. De software nos trae el Ableton Live Lite y algunos instrumentos virtuales de Native Instruments. Se puede conseguir por alrededor de los $169. Además de estas opciones, también hay muchas más opciones de 25 teclas, por ejemplo el Alesis B25, el Arturia Microlab, el Nectar Impact LX25 Plus, etcétera, etcétera. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Ya somos más de 26.000 y algún día me gustaría llegar a los 100.000 suscriptores, y así conseguir esas placas de YouTube y colgarla por ahí atrás, así que si me querés ayudar con esto, dale al botón de suscribirse. Y si ya estás suscripto y querés ayudar un poco más con el canal, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas por ser suscriptores. Por ejemplo, pueden participar de encuestas exclusivas para decidir qué videos aparecen en el canal. Si 25 teclas son muy pocas, entonces tal vez podemos buscar alguno que tenga 49 teclas, que no son tan económicos, pero que nos ofrecen más posibilidades. De opción más económica tenemos al Nectar SE49. Nos trae teclas de acción tipo Sinte, también un fader y se puede conseguir por alrededor de $80. De software nos trae la estación de audio digital llamada Bitwig Studio 8-Track. Si tenemos más presupuesto, tal vez nos interese más una opción como el Complete Control A49, que trae teclas semipesadas y también 8 potenciómetros. De software nos trae el Ableton Live Lite y también varios instrumentos virtuales de Native Instruments. Se puede conseguir por alrededor de los $219. Si estamos buscando alguna opción que tenga pads y faders, tal vez nos puede interesar el Novation Impulse 49, que trae teclas semipesadas, 8 pads y 9 faders. De software trae el Ableton Live Lite y también varios instrumentos virtuales. Se puede conseguir por alrededor de los $300. Si no nos convencen estas opciones y tenemos más presupuesto todavía, entonces nos puede interesar el Arturia Keylab 49, que trae teclas semipesadas, 16 pads, 9 potenciómetros y 9 faders. Incluye el Ableton Live Lite, Analog Lab y Piano B. De precio $499. ¿Necesitamos más teclas? Entonces uno con 61 teclas tal vez puede ser el que estemos buscando. De opción más económica está el Nectar Impact GX61, que tiene teclas de acción tipo Sinte y también un potenciómetro. Se puede conseguir por alrededor de los $120. Incluye también la estación de audio digital Bitwig Studio 8-Track. ¿Tenemos más presupuesto? Entonces otra opción a tener en cuenta es el M-Audio Oxygen Pro 61. Trae teclas semipesadas, 16 pads, 8 potenciómetros y 9 faders. De software incluye Pro Tools First M-Audio Edition, MPC Beats y Ableton Live Lite, además de algunos instrumentos virtuales. Todo esto por $299. Si tenemos todavía más presupuesto y nos gustan los instrumentos virtuales de Native Instruments, entonces una opción a tener en cuenta es el Complete Control S61, que trae teclas semipesadas y 8 potenciómetros. De software nos trae el Complete 13 Select, que incluye varios instrumentos virtuales de Native Instruments. Precio $779. También hay opciones de controladores MIDI con más teclas. Usualmente el máximo es 88 teclas. Pero por hoy creo que vimos bastantes opciones con teclados. Veamos ahora algunas opciones de controladores MIDI que no tengan un teclado. Korg nos ofrece dos opciones que me parecen bastante interesantes. Uno es el Nano Control 2 y otro el Nano Control Studio. El Nano Control 2 es la versión más pequeña y nos trae 8 potenciómetros, 8 faders y controles de transporte. Precio $75. El Nano Control Studio también nos trae 8 potenciómetros, 8 faders y controles de transporte, pero incluye más botones y con un tamaño más grande. Precio $180. Si buscamos una opción que nos traiga muchos más potenciómetros, tal vez nos pueda interesar el Novation Launch Control XL,
que trae 24 potenciómetros, 8 faders y 24 botones multicolor. Incluye Ableton Live Lead y samples. Precio $160. Otra opción que me parece interesante para tener en cuenta es el PreSonus Fader Port, que solo nos trae un fader, pero este fader es motorizado y también nos trae controles de transporte. Incluye Studio One Artist y de precio $220. Hay más opciones que traigan más faders motorizados, pero suelen ser mucho más caras. Si no nos interesan los faders, pero sí nos interesan los pads, entonces una opción a tener en cuenta es el Machine Micro MK3, que nos trae 16 pads multicolor. Incluye Machine Essentials, Massive, Monarch y Reactor Prism. Precio $269. Estas son las opciones que les quise traer hoy. También hay muchísimas más opciones de controladores MIDI, pero con estas creo que ya tenemos un paneo de lo que hay y de lo que ofrecen los controladores MIDI. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima.